Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hay bendición de Dios sobre tu vida en esta hora. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, que la palabra hoy se cumple en nuestra vida. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Oh, sí, Señor, aleluya. Les invito a que abran la palabra del Señor en Gálatas capítulo 6, verso 7. Dios les bendiga a todos por haber escogido el mejor lugar, por haber venido a casa de bendición. Dios bendiga a hermana Magdalena, que ya está con nosotros después de un tiempo que estuvo en su país. La extrañamos, pero ya está con nosotros. Y Dios ha cumplido sus promesas. Guardó su entrada y guardó su salida. Gracias damos al Señor. ¿Tienen Gálatas capítulo 6, verso 7? Dice la palabra del Señor: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Lo repetimos una vez más? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Señor, te damos gracias por la bendición que nos das de estar aquí en tu casa, Dios mío. Gracias porque nos has traído en este día para que nosotros en unidad podamos, Señor, exaltar tu nombre, pero también nos has traído para ser edificados con tu palabra, Señor. En este día presento mi vida como la de cada uno de mis hermanos, Señor, que estamos aquí reunidos, Señor. Queremos, Dios mío, conocerte más. Amamos tu palabra, Señor, y queremos que tú nos instruyas, que nos redarguyas, Señor, por medio de ella. Gracias, Señor, porque siempre traes una palabra precisa para un tiempo preciso en nuestra vida, Señor. Gracias te doy por tu pueblo, porque sé que es un pueblo que ama tu palabra, que recibirá tu palabra y que vivirá conforme a tu palabra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, mi amado hermano, mi amada hermana. En este día les quiero predicar con el tema: lo que se siembra, se cosecha. Lo que se siembra, se cosecha. Hermanos, hay una ley de la siembra que es inquebrantable. Esa ley nadie la puede quebrantar. Según lo que Dios estableció en la naturaleza, en la sociedad, en la vida personal y en la vida espiritual, esto es una realidad. Todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Las acciones que nosotros tengamos con otros, eso nosotros vamos a recibir. Según la semilla, el grado de semilla que nosotros sembremos en la tierra, esa va a germinar y de esa nosotros vamos a tener cosecha. ¿O hay engaño en esto? Es una verdad. Es una realidad, es algo que Dios, como creador de todas las cosas, lo estableció de esa manera. ¿Y quién hay que pueda cambiar lo establecido por Dios? No hay nadie que pueda. Entonces aquí nosotros podemos ver que según nosotros hagamos, así vamos a recibir. Según nosotros tratemos a los demás, así nosotros seremos tratados. Mire, mi hermano, es una evidencia en el área espiritual que lo que nosotros sembramos espiritualmente, nosotros cosechamos espiritualmente. Si no es cierto que cuando usted siembra un tiempo en la presencia del Señor, un tiempo en la lectura del Señor, usted cosecha paz, usted cosecha gozo, usted cosecha bendición. Porque lo que se siembra, se cosecha.
En la palabra del Señor nosotros encontramos muchos versos que hablan sobre que nosotros vamos a obtener o vamos a alcanzar según las acciones que nosotros hagamos. Dios envió a algunos de sus profetas a hablarles a algún rey o a hablarles a alguna nación en algún momento que según las acciones que ellos habían hecho con alguien, esas acciones les regresarían a ellos. Vemos en la palabra del Señor que Jeremías profetizó a Babilonia. Vemos en Jeremías capítulo 50, verso 29. Haced juntad contra Babilonia flecheros, a todos los que entesan arco, acampad contra ella alrededor, no escape de ella ninguno, pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo, haced con ella. ¿Qué vemos ahí? Siembra y cosecha. ¿Y quién fue el que lo dijo? Fue Dios el que mandó a su siervo Jeremías a darle esa palabra al rey de Babilonia. Ellos habían sembrado mal, ahora les tocaba cosechar mal. Vemos también en Ezequiel 35, capítulo 35, verso 11, que Ezequiel profetizó al monte de Seir y le dice estas palabras de parte de Dios. Por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, yo haré conforme a tu ira y conforme a tu celo con que procediste. ¿Cuántos celosos hay aquí? ¿Cuántos iracundos? ¿Cuántos siembran ira? Mire lo que aquí el Señor le mandó a decir al monte de Seir. Conforme tú sembraste, así tú vas a cosechar. Y también el profeta Habacuc le profetizó a Caldea. Vemos en Habacuc capítulo 2, verso 8 que dice: por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán. Hermano, y así yo podría seguir dándole versos de la palabra en que nos habla que según lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Y aquí en este verso que nosotros hemos leído en Gálatas capítulo 6, verso 7, ahí vemos el interés del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un pastor que se interesaba por el bien espiritual, por el crecimiento de las iglesias, porque las iglesias no fueran engañadas, porque las iglesias vivieran una vida agradando a Dios, porque Pablo sabía que si no lo hacían así, iba a haber consecuencias. Y aquí desde el capítulo 5 y el verso 16 en adelante, ahí vemos que el apóstol Pablo les habla de lo que es vivir según la carne y según el espíritu. Y él les dice que los que viven para satisfacer los deseos de su carne van a cosechar corrupción, van a cosechar maldad, van a cosechar, hermano, lo malo. Pero que los que vivan según el Espíritu heredarán vida eterna. Que los que vivan según el Espíritu van a cosechar bien aquí en la tierra. Porque esto no es solo en el cielo, es aquí en la tierra. Pero el apóstol Pablo, mire, no solamente les dice a los que vivan conforme a la carne y a los que vivan conforme al Espíritu, sino que les dice qué es vivir conforme a la carne y qué es vivir conforme al Espíritu. Y ahí en esa enseñanza, Él les da una gran lista de qué es vivir conforme a la carne y de lo que es vivir según el fruto del Espíritu. Y después que le da esa gran lista, ahí es donde llega este verso: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo, mire hermano, algunas cosas
Diga conmigo todo. Todo lo bueno y lo malo que sembramos, lo vamos a cosechar. Y el apóstol Pablo lo deja así de claro. No hay duda en eso. No se puede debatir. Es la verdad. Es el principio bíblico que Dios estableció. Aquí nosotros podemos ver, hermano, de que nosotros diariamente tenemos esa lucha de la carne y del espíritu. ¿Quién no? Puede aquí levantar a alguien su mano y decir, yo no padezco esa lucha. ¿Quiénes lucharon para llegar hoy aquí? Tal vez usted no quería. Y su carne quería que usted se satisfaciera en cualquier otra cosa, menos en venir a la casa del Señor. Pero el que usted haya llegado es porque usted venció por medio del Espíritu. Y va a cosechar bendición. Ya está siendo bendecido al estar en la casa del Señor. Aleluya. Aquí nosotros podemos ver, mis amados hermanos, que entonces toda acción trae una consecuencia. Si tenemos acciones buenas, tenemos bendiciones. Si tenemos acciones malas, tenemos consecuencias malas. Y aquí vemos en este verso que encontramos 3 declaraciones. Un verso que se ve tan sencillo que usted tal vez lo repitió y ni sabe lo que repitió. Pero hay 3 declaraciones tan importantes. Y la primera es, no os engañéis. El autoengaño, hermano, es algo que está en nuestra vida en ocasiones. ¿Cuántos de nosotros creemos estar haciendo bien las cosas y no las estamos haciendo bien? ¿Cuántos de nosotros nos engañamos pensando que aunque estamos viviendo una vida de mentira, una vida que no agrada a Dios, como no nos pasa nada, todo está bien? Nos autoengañamos. Mire, hermano, todos nosotros somos conscientes de la clase de vida que vivimos. Si usted es hijo de Dios, usted es consciente porque tiene al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo nos redarguye. El Espíritu Santo nos contrista. Entonces no podemos engañarnos. Y por eso el apóstol dice, no os engañéis. No os engañéis, hermanos. El que no está viviendo una vida como a Dios le agrada, no piense que porque no le ha venido un trato de Dios, usted está bien. Hay cosecha a corto plazo, a largo plazo y cosecha en el juicio final. El que no la tenga aquí, hay un tiempo en que la tendrá, porque esto es inquebrantable. En el Salmo 73 ahí vemos a Asaf. Y Asaf era un hombre de Dios, pero él expresó estas palabras: por poco resbalan mis pies, por poco tropiezo, porque le tuve envidia al que hacía mal. Le tuve envidia a aquel que miraba yo que pecaba y nada le pasaba. Aquel que hacía trampa y que no tenía consecuencias. Aquel que se deleitaba en pecado y prosperaba. Por poco cae en mis pies al ver que él estaba bien. Y yo pasaba pruebas. Porque dígame usted si no es cierto, hermano. Dígame usted si no vemos nosotros a personas que viven mal y pasan los años y como que nada les pasa. Pero en el verso 17 viene y dice Asaf: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Mire
cuántos versos él escribió diciendo todo lo que ellos hacían y no les pasaba nada. Hasta el verso 17. Hasta que entendí. O sea, hermano, van a tener su cosecha. Aunque nosotros no la veamos, el malo tiene su cosecha. El pecador tiene su consecuencia. No os engañéis. Y sigue diciendo la palabra del Señor, Dios no puede ser burlado. Nosotros nos podremos tal vez engañar o tratar de engañarnos a nosotros mismos, pero de Dios nadie se burla. Vemos 66 libros en la palabra del Señor y no encontramos un solo caso de un hombre, de una mujer que se haya burlado de Dios. Tal vez creyeron o pretendieron, pero de Dios nadie se burla. Dios conoce todas las cosas. Dios escucha todas las cosas. Dios ve todas las cosas. Usted se puede esconder de su esposo, de su esposa. Hijos se pueden esconder de los padres. Miembros se pueden esconder de su pastor. Pero de Dios nadie se puede esconder. Nadie. Al hombre lo podemos engañar, pero a Dios jamás. Y dice el Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Hermano, Dios sabe todo. Aún lo que no hemos hablado, pero que lo tenemos en nuestra mente. Aún lo que no hemos hecho, pero que pensamos hacerlo. Dios ya lo conoce todo. Y dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Jóvenes, ¿cuántos levantan su mano? Hermano Omar, se apunta ahí. El Señor te está viendo. No te puedes esconder de Dios. No te puedes burlar de Dios. Y hoy Dios te trajo porque te quiere advertir. La palabra llega a tiempo al corazón. Dios ama a sus hijos y nos da una palabra antes de que venga la consecuencia. Pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, ahí tú estás. Hermano, no podemos engañar a Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tercera declaración del apóstol Pablo. Este es un principio, hermanos, que aplica para todos, para creyentes como para no creyentes. Aplica este principio de que todo lo que el hombre siembra, eso también segará, que todo lo que el hombre hace, eso le va a regresar. Y la palabra del Señor nos enseña acerca de esto. Mire, hermano, el mundo secular le llama karma. ¿Ha escuchado eso? Le llegó el karma, dicen. Cuando se ve que quieren hacer algo malo. Y vemos tantos videitos, ¿verdad? De que alguien tal vez trata de hacer algo malo y en el momento se le regresa. Yo vi uno así hasta chistoso, de que había un niño que le quería meter una patada a otro para botarlo. Y él, cuando levantó la pierna, él mismo se cayó. Y dicen el karma en el momento, dicen. Y esa es una creencia del hinduismo, de los hindúes.
Porque si usted mira, hay muchos hindúes que hablan sobre la tranquilidad, sobre el karma. Pero para nosotros eso no es karma. Para nosotros eso es la ley de Dios. Para nosotros eso es lo que Dios estableció en su palabra. Que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No viene como una creencia, no viene como una teoría, no viene como un concepto del mundo. Está escrito en la palabra del Señor. Y vemos, mis amados hermanos, que en la Biblia hay diferentes formas en que Dios nos muestra eso, que detrás de una acción hay una consecuencia. Cuando el Señor me daba esta palabra, me llevó a muchos años atrás en la Barnum, cuando nos enseñaron la cruz del discípulo, que detrás de una acción hay una consecuencia. Y vemos en la palabra del Señor, dice Eclesiastés capítulo 11, verso 1, echa tu pan en las aguas o sobre las aguas, porque después de mucho tiempo siembra y cosecha. Usted da, y hermano, cuando usted menos se lo espere, a usted lo bendicen. Dice tu pan. ¿Qué es el pan? Viene de una semilla. Y a su tiempo, a los días, lo hallarás. Después de una acción, una bendición. Después de una acción, una consecuencia. Y vemos también en Proverbios 30:33, dice, ciertamente el que bate la leche, saca mantequilla. Qué forma, ¿verdad?, en que el Señor nos habla con proverbios. Usted puede tener un vaso de leche, hermano. ¿Quiénes han hecho mantequilla aquí? Quesito, sí, ¿verdad, hermana? Y qué sabroso. También está la reina del queso. Ya como que paró, ¿verdad? La mantequilla, hermano. Tiene la leche y usted la empieza a batir, a batir, a batir, a batir. Hay acción, hay acción, hay acción, hay acción. Y al final ya no es leche, es mantequilla. Detrás de una acción, allá me están haciendo todo el proceso que se saca. Ahí quedémonos. Hay una acción y hay una consecuencia. Dice ese mismo verso, el que recio se suena las narices. ¿Quién lo ha experimentado, hermano? Mire qué ejemplos del que el Señor nos da. Se suena usted la nariz y lo hace de una forma ruda, sin cuidado, va a tener una consecuencia, le va a sangrar. Hasta eso hay que saber hacerlo, hermano. Hasta eso, mire. Y el que provoca la ira, detrás de una acción hay una consecuencia. Voy en la introducción y llevo ya 30 minutos. Entonces aquí podemos ver, hermano, de que solo en estos versos, que tal vez podría ser un poquito difícil de entenderlo, el Señor nos habla que lo que se siembra, se cosecha. Pero en el Nuevo Testamento nos habla ya de una manera más clara y nos dice en la palabra del Señor en San Mateo capítulo 7, verso 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Dios estableció lo que le llamamos la regla de oro. Fíjese, hermano, que cuando nosotros tenemos nuestras reuniones de oficiales, yo recuerdo que en algún par de ocasiones nuestra pastora siempre nos dice, sepamos tratarnos, sepamos hablarnos. No sé cuántos oficiales se acuerdan de estas palabras de nuestra pastora, porque así como usted quiera que le hablen, háblele usted a los demás. Así nos lo ha dicho ella. ¿Y quién mejor que el ejemplo, verdad? Porque la regla de oro. ¿Quiere usted que lo traten bien? Trate usted bien. ¿Quiere usted que lo respeten? Respete. ¿Quiere usted honra? Honre.
A veces queremos cosechar algo que no hemos sembrado. Hermano, esto no cambia para nadie. Hay una regla de oro. Muchas veces usted se pregunta, ¿por qué me tratan así? Pregúntese por qué yo he tratado de alguna manera. Mire, hermano, hay hermanos que aquí nos amamos todos, ¿verdad? Pero hay hermanitos que son difíciles. No colaboran, dice. Hermano, ¿es así en nuestra casa? ¿Que todos son diferentes? ¿Verdad que sí? Yo tengo 2 hijos y son completamente diferentes. Y aquí como iglesia somos diferentes. Y hay hermanos a los que, hablando de hermana a hermana, que usted puede llegar y abrazar y saludar y se siente tan bien, pero hay hermanas con las que no puede. Porque son más así, mire. Entonces, como son así, así hay que tratarlas. ¿Por qué no se dejan? Lo que se siembra. Y también en Lucas capítulo 6, verso 37 al 38, Jesús, mire, todas estas son palabras de Jesús. Estos no fueron los discípulos, no fueron los apóstoles, son palabras de Jesús. Que dijo, no juzguéis y no condenéis y no perdonad y seréis, dad y medida buena, apretada, remecida y rebosando darán vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ay, hermano, no usarán otra medida. Yo creo que estaba un poquito confundida, o si alguien me aclara esto, que había un verso y lo busqué y no lo encontré, que dice, y aún un poco más, ¿verdad? Que dice como un codo más. Hay una cita que yo recuerdo que he leído así, no la encontré, pero aquí con el solo hecho que diga, hermano, que con la misma vara que usted mide a alguien va a ser medido, ya es para tener cuidado. Como madres, como padres, tenemos que tener cuidado cómo juzgamos al hijo ajeno. Es más, ni lo tendríamos que juzgar. Ni lo tendríamos. Si aquí dice, no os juzguéis, no juzguéis. Qué peligroso es cuando se murmura de una jovencita que ha quedado embarazada. Hermano, cuando se murmura de aquel joven que está en las drogas. Cuidado cómo juzgamos, porque lo podemos cosechar. Tenemos que tener misericordia. Yo recuerdo, hermanos, de un pastor, que mire, siempre estaba hablando contra los homosexuales. Siempre. Y tiraba, y que esos padres que no ponen en orden a sus hijos, que padres tan grandotes y que miran que los hijos ahí están y no los corrigen. En sus hijos y sus hijas no se vio, pero en sus nietos sí, y en sus bisnietos. Así se lo digo desde el altar, porque esa gente necesita misericordia. No juzgue, hermanos, tienen un alma que necesita ser salvada. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que rechazar el pecado y condenar el pecado que está en ellos, pero no a ellos. Lo que se siembra se cosecha. Yo en una ocasión escuché a una madre también, no aquí, que decía, yo cuando vi que tal patoja empezó a crecer y era noviera, decía, noviera. ¿Sabe qué noviera? No que no miras, no que tenía novio. Eso es noviera. No que no mira. Y dice, cuando empezó a crecer y yo decía, ay, cómo la mamá siendo diaconisa no la corrige, no la instruye. Y cuando me creció la mía, igual. Lo que se siembra,
Es mejor allegarnos a los padres y decirle, hermano, yo he visto esto y esto en su hijo, en su hija. Voy a estar orando. Voy a estar clamando. Me imagino que no es fácil para usted, pero aquí hay alguien que se une a la oración suya como madre o como padre. Tenemos que tener cuidado, hermano. Voy a seguir porque solo en este verso me haría media hora. Vamos a cosechar, hermano, más, escuche, más de lo que sembramos. Si alguien encuentra la cita, ahí me la comparte, pero no ahorita, si no se me va a ir por otro lado buscando en la Biblia. Ahí me lo comparte, me lo manda en texto. Vemos, hermanos, en la palabra del Señor que Oseas capítulo 8, verso 7 dice, porque sembraron viento y torbellino segarán. ¿Qué es más fuerte? ¿El viento o el torbellino? Torbellino, ciclones, o sea, usted solo hizo una sopladita, pero a usted le va a venir un torbellino. Mire cómo se cosecha más de lo que se siembra. Y podemos ver, hermano, que nosotros a veces lo vemos tan simple, ¿verdad? El que siembra tomate cosechará tomate, decimos. El que siembra aguacate cosechará aguacate. Ahora veamos esto. Si nosotros sembramos una semilla de aguacate, nos va a dar un árbol. ¿Y cuántos aguacates tiene un árbol? Mucha palta, dicen los peruanos. Se cosecha mucho más. Porque la ley de la siembra y de la cosecha es que podemos cosechar al 30, al 60 o al 100 por uno. ¿Está siendo bendecido con la palabra, hermano? Y lo vemos en la palabra del Señor. Estas citas no las vamos a poner, yo solo las voy a tocar. En Génesis capítulo 27, del verso 18 al 23, ahí hallamos a Jacob. Jacob, usurpador, engañador. Y vemos que Jacob engañó a su papá tomando el lugar de su hermano. Él quería la bendición de su hermano, que querer bendición no es malo, hermano, pero depende cómo la busquemos y cómo la obtengamos. Usted no puede tener bendición a causa de engaño, de trampa, porque es pecado y va a cosechar. Sea bendecido en lo recto. Haga negocios rectos, porque ahí el Señor lo va a bendecir. Y entonces vemos a él que tomó el lugar de su hermano y se presenta con su papá teniendo una vestidura de engaño, porque se puso una piel de cabrita, ¿verdad? Para que el papá lo sintiera velludo, igual que como era Esaú. Y vemos que engañó al padre. Jacob engañó al padre. Tuvo consecuencias, su hermano lo quería matar, tuvo que huir, tuvo que irse a una tierra lejana, dejar de ver a su padre, dejar de ver a su madre, pero ya se había arrepentido. En el camino tuvo un encuentro con el Señor y se arrepintió. Pero llegando allá a la tierra de su tío Labán, entonces él se enamoró de aquella hermosa jovencita Raquel, como las jovencitas hermosas que están aquí hoy. Aunque no miro, están abajo, ¿verdad? Ah, sí, aquí hay, no miraba muchas. Y entonces viene él y se enamora y empieza a trabajar para Jetro, su tío, Labán. Para Labán, su tío. Cuando yo me equivoco, miro aquí cerquita para que me ayuden y me corrijan, ¿okay? A mí no me afecta que me corrijan. Mejor me ayudan y no dejo una mala información. Y no es que no miro para atrás porque no sepan, es que hasta allá no miro quiénes están. Y entonces viene él y empieza a trabajar para Labán y le dice a Labán: me gusta tu hija, yo la amo, yo me quiero casar con ella. Y entonces viene él mismo y él establece que él trabajará 7 años por Raquel. Y empieza a trabajar duro
duro para tener a la mujer que amaba, a la mujer con la que quería tener hijos, a la mujer con que deseaba hacer un matrimonio feliz. Y dice de que como amaba tanto a Raquel, esos 7 años le parecieron nada. Y que el día de la boda, cuando él ya estaba listo para amar a Raquel, para juntarse con Raquel, al otro día se da cuenta que le habían dado a Lea. La engañó Labán, haciendo pasar a una por la otra. Y la hermana se hizo pasar por Raquel. Mire el engaño. ¿Ya se había arrepentido? Sí, pero lo que se siembra, se cosecha. Porque muchas veces, hermano, aunque le pidamos perdón a Dios y lloremos, habrán consecuencias. Pero la misericordia de Dios es grande y nos va a ayudar a soportarlo. A los años, no fue la única. Vemos también en Génesis 29, del 15 al 25, que después sus hijos lo engañan también. Este es Génesis 31, del 32 al 35, para los que anotan. Y ahí vemos de que nuevamente Jacob, que había engañado a su padre, ahora es engañado por sus hijos, por sus 10 hijos, haciéndole creer que a José lo habían matado, que José había muerto. Y por 20 años él estuvo engañado con esa mentira. Hermano, lo que se siembra, se cosecha. Y vemos, hermano, también en la palabra del Señor, que en segundo libro de Samuel capítulo 11 vemos a un hombre temeroso de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, en el cual había engaño, sembró infidelidad. David, un hombre que traicionó, sembró traición. Un hombre que tenía sus mejores guerreros. No eran solo sus guerreros, eran sus hermanos, eran sus amigos, eran sus confidentes. Y un día que no fue a la guerra, subió al terrado y cuando mira para abajo se está bañando Betsabé, la esposa de Urías, y dice que a él le gustó y la mandó a traer. Y se llegó a ella en oculto. Se llegó a ella en escondidas. Y después cuando le dice Betsabé, David, yo estoy embarazada, quedé embarazada, porque no hay pecado que no salga a la luz. Un embarazo, hermano, por un tiempo se puede ocultar. Pero al tiempecito, por más que nos fajemos, se ve. El pecado por un tiempo se puede esconder, pero a su tiempo da a luz. Y entonces viene él y sabiendo que él era su hermano, su amigo, lo manda a traer para que llegara a su casa y se acostara con su esposa, para que se creyera que el hijo de él era de Urías. ¡Qué mentira, hermano! ¡Qué engaño! Cómo estaba el corazón de David, y sin darse cuenta de las consecuencias, porque el que vive conforme a la carne no piensa en las consecuencias, solo piensa en satisfacer su carne. Y entonces no le salió el juego y manda a Urías a la guerra con una carta en sus propias manos, con su sentencia de muerte. Mire a dónde llegó David, sin saber que esa era una semilla que se iba a ir a sembrar y que él tendría cosecha de eso. Se deshizo de Urías. Aparentemente todo le había salido bien. Pero cuando llega el profeta de Dios y le empieza a sacar todo lo que él había hecho, y le empieza a hablar de una corderita que tenía dueño, y le dice, este hombre, lea la palabra, yo no se lo voy a decir todo, este hombre tenía muchas corderas, tenía mucho para él agarrar, pero se fue a agarrar una que no le correspondía a él. Y viene, mire, Dios y se lo dice
En 2 de Samuel capítulo 12, verso 11 y 12, así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Quién dio esta palabra? Hermano, el que siembra, cosecha. Y vemos a los años en 2 libro de Samuel capítulo 16 verso 22 que Absalón el hijo se levanta contra el padre, lo traiciona, le miente y se acuesta con sus mujeres. ¿De dónde le vino? De su propia casa. Porque él no valoró la amistad, él no valoró la fidelidad de aquel hombre. Lo que se siembra, se cosecha. Toco un punto aquí. Jóvenes, jovencitas, cuando ustedes siembran honra para sus padres, van a tener buena cosecha. Vemos que Absalón como consecuencia tuvo muerte. Y nosotros como jóvenes, o ustedes como jóvenes, quiero decir, si ustedes siembran honra, hay una palabra, una promesa de Dios en Efesios capítulo 6, verso 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. Ustedes siembran honra y van a cosechar bien en todas las áreas de su vida y van a vivir por largo tiempo. Para ir terminando, si pueden pasar los de la alabanza. En San Mateo capítulo 18, verso 21 al 35, ahí hallamos a Pedro preguntándole a Jesús: ¿cuántas veces yo tengo que perdonar? Y viene Jesús y le dice, le pregunta a Pedro: ¿tengo que perdonar acaso 7 veces? Y Jesús le dice: no solo 7 veces, sino 70 veces 7, que son 490 veces al día. Hermano, ¿a usted lo han ofendido esa cantidad de veces en un día? Pues hasta ahí usted tiene que perdonar. Y sigue Jesús una historia y le dice que habían 2 hombres. Uno debía 10,000 talentos. Y ese hombre que debía 10,000 talentos, entonces se encontró un día con la persona al que le debía. Vino él y lo agarró y le dijo: págame lo que me debes o te voy a meter en la cárcel. Y viene aquel hombre y se postró y le pidió misericordia: por favor, no hagas esto, dame un tiempo, yo te voy a pagar, voy a trabajar duro, voy a hacer lo que tenga que hacer, pero te voy a pagar, perdóname, dame tiempo. Y vino aquel y lo perdonó y lo dejó ir. Y yéndose él para su casa, se encuentra uno que le debía 100 talentos. Mire la diferencia, 10,000 a 100. Y dice que cuando mira a ese hombre, él ya había sido perdonado, y ahora él encuentra a aquel hombre que le debía y hasta lo agarraba del cuello: págame lo que me debes, págame, dame mi dinero. Y él le suplicaba de la misma manera con que él suplicó: perdóname, dame tiempo, piensa en mi familia, tengo hijos, tengo esposa, no me metas a la cárcel. Pero él no tuvo compasión y no tuvo misericordia y lo metió a la cárcel. Cuando se enteró él que había perdonado los 10,000 talentos, lo mandó a traer y le dijo: yo tuve misericordia de ti y tú no la has tenido, y tú no has tenido, hombre malo. Y lo tomó y lo puso en la cárcel. Hermano, ¿quiere usted perdón? Perdone. ¿Quiere usted misericordia? Sea misericordioso.
El Señor ya nos perdonó a nosotros, borró nuestros pecados. ¿Por qué nosotros no vamos a perdonar aquellas ofensas que nos hacen? Sigue diciendo el apóstol Pablo: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia en la fe. Póngase de pie. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si como padres y como madres sabemos sembrar la buena semilla en nuestros hijos, vamos a ver la buena cosecha. El día de ayer yo me gozaba tanto, hermano, de ver a Oniel aquí en el altar predicando la palabra del Señor. Pero ¿sabe a qué el Señor me llevó? A ver una semilla que hermana Nalina y hermano Omar han sembrado en su familia. Y hermano Omar está viendo la buena cosecha. Está viendo la buena cosecha. Lo que sembremos en nuestra casa es lo que vamos a cosechar. Siembre buen tiempo con sus hijos, porque va a cosechar buen tiempo con sus hijos. Siembre la palabra de Dios y usted los va a ver creciendo rectamente en la palabra del Señor. Hay una frase que dice: quien sabe lo que siembra, no teme a lo que cosecha.